No sé cuánto tiempo llevo encerrado en este lugar. No sé si han pasado meses, o tal vez años, ya no lo recuerdo. De lo único que estoy consciente, es de que él, aún mantiene el control sobre mi cuerpo. Todo comenzó aquel fatídico día, en el que mis compañeros de clase, como siempre, se burlaron de mí. Tal vez alguien se preguntará, ¿por qué se burlaban de mí? La respuesta es muy sencilla. Y es porque tengo un gran defecto físico, en mi columna vertebral. Pero bueno, este relato no es para hablar sobre mis defectos. Como dije antes, ese día en que mis compañeros nuevamente me molestaban, y se burlaban, me sucedió algo muy extraño. Recuerdo que fue tal la humillación, y la frustración que sentí en ese momento, que perdí el control por algunos minutos, de los cuales no recuerdo nada. Después de esos minutos en blanco, pude recobrar la conciencia y observar un poco. Todo estaba borroso, aún me sentía un poco mareado. Me dije, seguramente me desmayé. Lo siguiente que recuerdo fue que pude percibir un olor muy fuerte y particular, el cual, estaba seguro de haber olido antes. Ese olor me provocó escalofríos, y no sabía por qué, pero sentía mi cuerpo muy adolorido. Observé a mi alrededor. Había muchas cosas tiradas, y algunas otras estaban rotas, también el piso estaba mojado. Me di la vuelta y al observar, me llevé un gran susto. Había cuerpos tirados. Yo trataba de reconocerlos, pero no podía, porque sus rostros eran borrosos. Creo que aún seguía mareado. Todo era tan confuso, que pensé que estaba soñando. Sacudí un poco mi cabeza, e hice el esfuerzo de ver detenidamente a las personas en el piso. Sus ropas, sin duda las conocía, las paredes, el pizarrón, todo lo que había en el lugar lo reconocí. No había duda, ese era mi salón de clases. Y sí, es tal como lo estás pensando, las personas en el suelo, eran nada más y nada menos que mis compañeros de clase. Estaba aterrado por lo que veía. Otra vez percibí aquel olor, esta vez era mucho más fuerte. Pero ahora no había duda, lo conocía muy bien, porque era el olor de la sangre. Recordé que el piso estaba mojado. Ahora lo sabía, aquello no era agua, sino que era la sangre de los cuerpos. Aún veía un poco borroso, tallé mis ojos con mis manos, y nuevamente sacudí mi cabeza, en busca de sacarme ese mareo. Fue entonces que observé, detenidamente una vez más. Ahí, fue cuando noté, que había otra persona. Era un hombre, y no estaba tirado como los demás. Él, estaba parado en el centro del salón. Simplemente estaba ahí, observando sus manos, y riendo. Por cierto, su sonrisa, era la más escalofriante que jamás había escuchado. En ese instante, quise correr para salir de ahí. Pero al intentarlo, noté, que no podía moverme. Era algo demasiado raro, pensé, que mi cuerpo, se había paralizado por el miedo. Lo siguiente que intenté, fue gritar desesperadamente, para así recibir ayuda de alguien. Pero esto también fue en vano, porque mi voz, ni siquiera se escuchaba. Al notar esto, me sentí desesperado, intenté buscar una explicación, pero no la encontré. Intenté tranquilizarme un poco, y volví a pensar que estaba soñando, pero me di cuenta que no era así. Nuevamente, volteé a ver a la persona, que seguía ahí parada en el centro del salón, mirando sus manos, y con su sonrisa escalofriante. Esta vez noté, que en el piso, se encontraba un cuchillo. El cual, se me hizo conocido. Era un cuchillo militar. Igual, al que mi padre, guardaba en su closet. Pero, no le tomé importancia a esto, podría haber miles de cuchillos iguales. Pensé en alcanzar el cuchillo. Pero nuevamente fue en vano, seguía sin poder moverme. En ese momento, él, giró repentinamente hacia donde estaba yo. Cuando vi su cara, entré en shock. Lo único que podía escuchar, eran los latidos de mi corazón. Los cuales eran demasiado fuertes, parecía que el corazón me iba a explotar. El motivo de esto, era porque él, tenía mi cara. Era yo. Estaba todo lleno de sangre. ¿Qué demonios estaba pasando? Porque podía ver mi cuerpo, y además se movía por sí solo. Nuevamente intenté gritar. Estaba realmente aterrado. Empecé a llorar.
En ese instante, logré escuchar una voz que me dijo: cuidado con lo que deseas. Solo esa corta frase, y nada más. Me puse a pensar sobre el sentido de ese mensaje. Llegué a la conclusión de que, era verdad. Yo, había deseado lo que estaba pasando. Como lo dije anteriormente, tengo un defecto físico, y por esto durante muchos años, deseé cambiar, no quería el cuerpo que tenía, imploré, sin importar a quién, que me ayudara a deshacerme de este cuerpo, y ser alguien más. Para lo cual estaba dispuesto a hacer lo que fuera. También recordé, que una vez, apareció en mi cama una nota que decía, a modo de pregunta, lo siguiente: ¿dejarás, que yo me encargue? Sobre esta nota. Pensé que era obra de mi mamá, y se refería al desorden en mi cuarto. Fue así, que sin mayor importancia, en la misma nota respondí que sí. Y no le tomé más importancia. Mientras yo recordaba todo esto, mi cuerpo nuevamente se movió solo. Pero esta vez, noté, que a donde mi cuerpo se movía, yo también me movía, pero como un simple espectador. Sabía que aún estaba dentro de mi cuerpo, pero no podía hacer nada. Desde ese momento. Como dije al principio, ya no sé cuánto tiempo ha transcurrido. Pero parece, que después de tanto tiempo, en el que he visto morir a tantas personas, ya me he acostumbrado, al olor de la sangre, a la agonía de las personas, y al olor a putrefacción de los cuerpos, que están aquí, en este cuarto lleno de basura, en el cual, solo retumba esa risa escalofriante, de esa persona, la cual, ya sé quién es. Se hace llamar, mi locura. Bueno, parece que aquí vamos de nuevo. Como quisiera advertirle, a esa pobre niña que corra. Jajaja, pero ¿qué estoy diciendo? Si ya, puedo percibir el olor de la sangre, y escuchar sus gritos desgarradores. Sin duda, esto será divertido, al igual que todas las veces anteriores.